En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Hoy vengo a ti. Aleluya. Vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Vamos, dile. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Vamos, dile otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a mí. Y levanta tus manos, dile: tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Y fuera nada deseo lejos de ti. Nada soy. Vamos, díselo. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace regresar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. No necesito más. No necesito más que tu presencia en mí, Señor. Levanta tus manos y dile: no necesito más. Te quiero a ti, Señor. Aleluya. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad.
te necesito. Vamos, dile, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Que se oiga tu voz. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, aleluya, lo perfecciona. Y fuera de ti, nada deseo, por ti nada soy. Vamos, díselo. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Dile Jesús, 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 la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. No necesito más. Te necesito a ti, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo sin ti, Señor. Jesús, tú eres mi porción. Vamos, levanta tus manos y adoremos, pero también levanta tu voz y dile: Jesús, eres mi porción, eres mi rey, eres mi Señor. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Adórale, iglesia, adórale. Levanta tu voz y derrama tu corazón delante de Él. No puedo más sin ti, no puedo más sin ti, Señor. Aleluya, te necesito a ti, más y más. Mi porción eres tú. Ok. Pues es un gusto saludarles nuevamente, tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Ayer tuve la dicha de ir a compartir a una iglesia, nos invitó, una iglesia pequeña, unos hermanos que conocimos hace algún tiempo. Y la verdad que siempre es un gozo visitar otras congregaciones en donde también existen hermanos en la palabra de Dios. Qué bello es ver el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En sus
sus diferentes formas y sus diferentes lugares. Y bueno, creo que se perdió el sonido. ¿Me escucha? Gloria a Dios, qué bueno. Bien, esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando a cabo y quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios. ¿Le parece? Incline su rostro ahí donde se encuentra y vamos a decirle al Señor: Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que hoy nos permites disfrutar, por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, con libertad. Debemos de seguir valorando la oportunidad de vernos, Señor, y de estar juntos, de no hacerlo de manera virtual, Señor, pero los tiempos se tornan difíciles. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en la parte que nos corresponde. Permite, Dios Todopoderoso, que esta palabra que hoy vamos a compartir se haga en nosotros y cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Padre, quita de nosotros toda distracción, toda preocupación, todo aquello, Señor, que nos aquejó durante toda esta semana y quizás alguna dolencia que traemos, Padre, para que podamos enfocarnos en el propósito, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y trae vida a nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que sea ella quien nos hable y quien cumpla el perfecto propósito en cada uno de nosotros. Tu multiforme gracia manifestada en tu palabra, Señor, es suficiente para cualquiera de nosotros. Exalta, Dios Todopoderoso, tu nombre, glorifica, Padre, tu Hijo, bendice a este pueblo tuyo, que todo lo que digamos o hagamos, Señor, esté sujeto bajo el orden de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a ser el transmisor del mensaje, que esta sabiduría de tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor, y que sea el alimento que satisfaga en todo momento nuestras necesidades, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta serie que hemos llamado Conformados a su imagen está basada en la cita del libro de los Romanos 8, 28 y 30. Yo creo conveniente recordarle de dónde hemos partido y hacia dónde vamos con esta cita, con esta serie. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Recordando que es el proceso que usted y yo vivimos cuando llegamos a los pies de Cristo, el ser predestinado, el ser llamado, el ser justificado, y hoy estamos en este hermoso proceso de santificación o glorificación, que se va a culminar cuando usted y yo hayamos partado de este mundo, cuando ya nos encontremos aquí. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de compartir uno de los temas que como hijos de Dios debemos de realizar, o un rasgo de carácter que debemos de tener nosotros como creyentes o como hijos de Dios. Mucha gente puede preguntarse, ¿cómo puedo agradar yo a Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Y buscamos a veces algunas formas de poderle agradar. La respuesta puede ser muy simple: obedécelo. Esa es la forma de agradar a Dios, obedécelo. Debemos de valorar lo hermoso que es tener la palabra de Dios con nosotros, porque no tenemos que estar buscando en ningún otro lugar más que en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios. Él lo dejó plasmada para que no sea transmitida de manera oral y que se distorsione. ¿Alguna vez recuerda haber jugado ese famoso teléfono descompuesto? Uno de los grandes problemas que se vive en algunas religiones es ese teléfono descompuesto, en que está basado en dichos orales, que fue pasado de generación en generación y que ha sufrido muchas transformaciones, distorsionando el mensaje original. La gran bendición que usted y yo tenemos es contar con la palabra de Dios escrita.
que ha sido inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero que damos fe de que ella es la verdad. Entonces, si usted y yo queremos agradar a Dios, lo único que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios en su palabra y cumplirla. Entonces, con eso estamos agradando a Dios. No tenemos que quebrarnos la cabeza tratando de descubrir qué quiere Dios de mí. Él nos ha dejado escrita su voluntad y a nosotros solo nos corresponde obedecerla. ¿Cuál es la forma de adoración que más agrada a Dios? A todos nos gusta. Yo quiero adorar a Dios. Yo vengo a adorar a Dios. Me gusta adorar a Dios. La mayor forma de adoración para Dios no es que le alabes o que le cantemos, que no es malo. No digo que sea malo. O que asistas al necesitado. Tampoco digo que sea malo que asistas al necesitado. Eso también es bueno. O que le busques en oración. No, eso es fantástico, que tú puedas hacerlo y que le busques en oración. Pero la mayor forma de adoración es la sujeción voluntaria a su palabra. Esa es la mayor forma de adoración que le podemos dar a Dios, usted y yo. ¿Cuál? Sujetarnos a su voluntad y a su palabra. Así que si queremos ser conformados a la imagen de Jesucristo, la obediencia es algo que nos debe de caracterizar. La obediencia a la palabra de Dios. Esta mañana abordaremos otra característica que debe de ser de igual manera importante en la vida de un creyente. Es el perdón. Para desarrollar esta enseñanza, utilizaremos una de las mayores expresiones de perdón que existen en la Biblia. No es que las demás no sean importantes. De hecho, la palabra de Dios tiene muchas citas bíblicas que abordan el perdón y lo explican. Pero esta en específico habla de un perdón sorprendente. Vayamos a Lucas 23:34, por favor. ¿Está usted ahí? Se encuentra nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado, y ahí en la cruz dice estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Nuestro Señor Jesucristo, al realizar esta expresión, entendemos que no había un resentimiento en Él. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Estaba perdonando a sus ejecutores. No había ira, no había deseo alguno de castigo para ellos. Lo estaban maltratando, lo habían señalado, lo habían despreciado, lo habían golpeado, lo habían humillado, lo habían exhibido y por último lo habían crucificado sin ser culpable de nada. Acepta todo esto solo para posteriormente rogar al Padre que extienda su misericordia y que no les considere los actos que acaban de realizar y que les perdone. Este es un excelente ejemplo de un acto de perdón. No es nuevo hablar del perdón. De hecho, quizás es uno de los temas que más se aborda dentro de la iglesia, el hablar del perdón, con el propósito de que nuestro carácter sea manifiesto, de que nosotros seamos prontos para perdonar, que comprendamos cuán importante es que podamos perdonar. Pero no solo que perdonemos, sino que el acto de perdonar sea de una manera genuina y auténtica, de corazón. Quizás usted ya haya escuchado esto. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Y eso es verdad.
Algunos de nosotros muchas veces no deseamos ofrecer el perdón porque hemos sido ofendidos, porque nos han traicionado, porque el daño que nos han causado impide que podamos otorgar el perdón. Pero debemos recordar que si esperamos sentir el deseo de perdonar, ¿qué cree? No va a llegar. Muy seguramente este sentido, ese deseo de perdonar a alguien, nunca llegue. Porque estamos heridos, porque no es un sentimiento común, porque el mundo no nos enseña a perdonar. El mundo nos enseña a tomar venganza, a guardar rencor. Eso es lo que nos enseña el mundo. Eso es lo que nos pide el mundo. Ojo por ojo y diente por diente. Ah, me la hizo, ¿qué cree? Me la va a pagar. ¿Ha escuchado eso? Bien, eso es lo que enseña el mundo. El mundo nos enseña a guardar rencor, a rechazar, a condenar, a buscar la venganza. Pero ninguna de estas acciones es efectiva y trae verdad. Tampoco trae libertad. Ninguna de estas acciones nos libera de la carga que traemos al tener una falta, alguien que ha faltado contra nosotros. Todos nosotros como hijos de Dios conocemos el perdón de parte de Él. Sabemos que haber experimentado este perdón es una de las mayores bendiciones que hemos recibido. El llegar a los pies de Cristo, el disfrutar de este perdón de una forma inmerecida por solo misericordia, nos incita a nosotros a que también actuemos de la misma manera, a que obremos de la misma forma, de la misma forma en que nosotros hemos sido perdonados, nosotros extendamos el perdón a otros. Dentro de la oración modelo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ofrece esta frase que debería de hacernos reflexionar. Y Padre, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Biblia, lenguaje sencillo, lo dice de esta manera en Mateo 6:12, que es lo que acabo de leerle. Padre, el mal que hacemos, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen el mal. La relevancia de esta cita se encuentra así como nosotros perdonamos. Le explico. Quiero que se imagine, que no es así, pero que se imagine esto. Que Dios nos perdonara a nosotros solo y solo si nosotros perdonamos a los demás. O de la misma forma en que nosotros perdonamos a los otros, Dios nos perdonara. ¿Se imagina eso? A mí me preocuparía. ¿Cómo perdonaría usted? ¿Cómo estaría obligado a perdonar? ¿No se pondría usted a pensar respecto a esto? Si no perdonas a alguien que te ofendió y sigues guardando la falta, y si decides guardar esa ofensa, entonces yo voy a recordar todas las tuyas, todo lo que tú has hecho, cómo te has comportado, las traeré a mi memoria. Eso no sería nada agradable. La realidad es que el perdón que Dios ofrece es mucho más grande que ese perdón que nosotros simulamos muchas veces dar. La palabra de Dios nos enseña por medio de una historia, una realidad que debemos de tener presente todos los días. Vamos por favor, Mateo 18:23, acompáñeme. Mateo 18:23. ¿Está ahí? Tan solo unos
citas más adelante, el apóstol Pedro le está preguntando que cuántas veces debe de perdonar a su hermano, le dice 70 veces 7, ¿verdad? Y posterior a esto le dices: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Y en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara inmediatamente. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Algo que no debemos olvidar es la gran deuda que teníamos con Dios. ¿Recuerda cómo se sentía antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Recuerda cuando llegó esa revelación en la cruz, en donde fueron perdonados todos nuestros pecados? ¿Recuerda cuál era nuestra condición? Algunos de nosotros pensábamos que Dios nunca nos iba a perdonar nuestros pecados, que Él no podía perdonar tanta maldad, que habíamos ocasionado tanto daño, que habíamos obrado de tal manera que estábamos destinados a vivir en condenación. Sin embargo, alguien que ni siquiera conocíamos, porque yo había escuchado de Jesucristo, pero no sabía qué había hecho por mí, como quizás mucha gente que conoce a Jesucristo pero no sabe lo que ha hecho, porque si le conocieran en verdad, estaría adorándole y buscándole. Alguien que yo no conocía se ofreció a pagar mi deuda. Y cuando alguien me dijo que Él había pagado por todos mis pecados, para que entonces estos me fueran perdonados, yo me sentí vil e indigno, porque no lo merecía, porque Él lo hizo por mí, por ti y por todos nosotros. Pero ¿de qué forma nos perdona Dios? Él se acuerda de nuestras maldades, se acuerda de nuestros pecados. Hay muchas citas bíblicas que confirman y reafirman que Dios perdona y no se acuerda de lo que hicimos. Isaías 43:25. Acompáñeme, por favor. Vamos a movernos un poco en la Biblia. Isaías 43:25. A los hermanos, a alguien que le acerque esta Biblia, a los hermanos que nos visitan, por favor.
¿Está ahí? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Eso lo subrayé, por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Solo unos ejemplos, hermano. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Escuche esto, porque se deleita en misericordia. Para el Señor, extender su perdón es un deleite para nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él no se acuerda de lo que nosotros hicimos. Para Él han sido borradas nuestras faltas. Efesios 1, 7 y 8, si quieres no lo busques, se lo voy a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estas y muchas otras citas más hablan sobre la extensión de ese perdón que ha dado el Señor, nuestro Señor, Dios, hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo nos recuerdan la gran misericordia y la forma en la que literalmente borra nuestros pecados, y Él no los recuerda, no los trae más a su memoria. Cuenta una historia que en cierta ocasión un creyente que había caído un pecado con el cual estaba batallando por un largo tiempo, arrepentido y temeroso, se acercó a Dios en oración. Señor, he pecado de nuevo, perdóname, ayúdame, estoy realmente arrepentido. A lo que el Señor le contestó: ¿cuál pecado? Desde el momento en que él se dispuso a buscar a Dios en arrepentimiento, su pecado había sido borrado. Pero ¿por qué debemos de recordar esto? Esta es una buena forma de saber el tamaño de perdón que nosotros debemos de ofrecer. Recordar este perdón nos hace sensibles a las faltas de los demás. Nos recuerda que si el Señor Jesucristo pudo perdonar todo ese sufrimiento sin ser Él culpable, ¿qué acaso nosotros no deberíamos de obrar de la misma manera? Algo curioso sucede cuando se habla del perdón en la iglesia. La mayoría de nosotros lo sabemos perfectamente, sobre todo los que tenemos algunos años en el Evangelio. Hemos escuchado muchas prédicas del perdón. Continuamente se nos habla del perdón. Algunos se saben las citas de memoria. Pero ¿cuántos todavía seguimos batallando con alguien al cual le estamos sacando la vuelta? No queremos verlo, no queremos hablarle, no queremos escribirle, porque no queremos confrontar esa situación. ¿Cuántos? Me atrevería a decir que muchos. Muchos seguimos teniendo una piedra en el zapato que no hemos abordado porque sabemos que nos han lastimado, nos han herido y no queremos ofrecer ese perdón.
¿Cuántos más han ofrecido ese perdón de dientes para afuera? Perdonando de boca, pero en el corazón aún existe ese rencor y ese resentimiento por la herida que nos han causado. ¿Cuántos? ¿Debemos perdonar y olvidar? ¿Eso enseña la Biblia? La frase perdonar y olvidar no se encuentra en la Biblia. Recordemos, el perdón es una decisión voluntaria y nos manda a perdonar. Entonces usted y yo tenemos que hacer la elección consciente de obedecer y perdonar la persona que nos ofendió. Aun cuando esta persona no desee el perdón, o que quizás esta persona nunca cambie. Eso es algo que nosotros queremos que suceda. Queremos ofrecer el perdón y que la persona cambie. Los que hemos sido heridos entendemos que debemos de perdonar para que nosotros seamos libres de esa condición, aun y cuando la persona siga comportándose como de la misma forma. Lo ideal, es correcto, sería que el ofendido buscara la reconciliación, pero ¿y si no? ¿Y si no le busca? ¿Y si nunca le va, esa persona sabe que usted nunca no lo va a buscar para que usted pueda tener la oportunidad de ofrecerle ese perdón? No podemos eliminar completamente el daño que se ha hecho. Si definimos el hecho de olvidar y perdonar como yo elijo perdonar al ofensor por amor a Cristo y seguir adelante con mi vida, entonces estamos abordando de una forma sabia y piadosa este perdón. Yo elijo perdonar al ofensor por amor a Cristo y seguir adelante con mi vida. Debemos de recordar lo que le escribe el apóstol Pablo a la carta de los Filipenses, en donde dice que debemos de dejar atrás las cosas. En lo posible nosotros debemos de olvidar lo que queda atrás y esforzarnos hacia lo que está delante, olvidando esas ofensas que hemos recibido. Nosotros debemos perdonar a los demás así como Dios nos perdonó en Cristo. No podemos permitir que una raíz de amargura brote en nuestros corazones, porque eso es lo que ocasiona una falta de perdón. Guardamos la ofensa, no brindamos el perdón y una raíz de amargura empieza a brotar dentro de nosotros. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos 12:15: cuídense unos a otros, porque ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Hace algunos años, uno de los eventos que cimbró los Estados Unidos, se descubrió el caso en que había cierta manipulación o corrupción. Se llegó a conocer como el Watergate. El presidente que le tocó tomar el turno del presidente saliente, o depuesto, porque el presidente Nixon en ese momento fue depuesto de la autoridad y pusieron un nuevo presidente, tuvo la oportunidad de juzgar al presidente saliente o ofrecerle la misericordia y no juzgarle.
a lo que dice es lo siguiente. Él reconocía que por la soberbia del presidente Nixon le iba a impedir reconocer su falta, reconocer la culpabilidad. Él no iba a pedir perdón al pueblo americano. Entonces el presidente Ford, que fue quien tomó la autoridad en ese momento, tuvo que enfrentar este penoso conflicto. ¿Debería de permitir que siguieran los cargos adelante y que fuera procesado y condenado el presidente Nixon, o debería de perdonarle? Si se hubiera decidido porque se levantaran el juicio, el proceso había durado muchos años, había enturbiado la vida de todo el país hasta el final. Por ese motivo, él decidió ofrecerle el perdón, sintiendo que era lo mejor para la nación. Explicó su decisión de la siguiente manera: América necesitaba recuperación, no venganza. El odio tenía que ser aplacado y dar pasos en el proceso de curación. Hay ocasiones en nuestras vidas que todos enfrentamos esta elección. Cuando hemos sido ofendidos, cuando nos han agraviado, cuando nos han herido, cuando han mentido acerca de nosotros, cuando nos han maltratado, ¿nos inclinamos por la venganza o por el contrario, buscamos la recuperación? ¿Qué pedimos? ¿Justicia o misericordia? ¿Condenamos o perdonamos? Cuando un acto como este sucede, la tendencia natural es que afloren nuestros sentimientos de venganza, resentimiento y amargura. Pero el mundo está lleno de relaciones rotas, espíritus lastimados, peleas sin resolver, y hay infinidad de personas que fueron heridas una vez y nunca perdonaron, manteniendo en su vida el odio y el rencor. Hay personas que las personas que les ofendieron ya se murieron y ni siquiera se han podido liberar de esa forma, de eso que traen arrastrando. El odio es el sentimiento más destructivo de nuestras vidas. Es como un cáncer, es un veneno en nuestro cuerpo, en nuestra mente y también en nuestra alma. Es un peligro para nosotros, pero también para los seres que están a nuestro alrededor. Nos podemos volver amargados, frustrados, hirientes, trastornados, tóxicos, al grado de que nadie quiere convivir contigo o conmigo si llegamos a guardar ese rencor. Realmente, así como lo expresa la Escritura, es una raíz, pero esa raíz crece y brota y se manifiesta en muchos aspectos en nuestra vida. No podemos funcionar de una manera correcta. Perdemos tiempo, perdemos energía, nuestros pensamientos están absortos en esa condición, nos destruye de una manera física, emocional y hasta espiritualmente. No podemos avanzar. Alguien por ahí dijo que por cada minuto de odio que nosotros guardamos, perdemos 60 segundos de felicidad. Es imprescindible que nosotros podamos perdonar como Él nos ha perdonado. El modelo de perdón que usted y yo debemos de tomar es el mismo que Él ofreció a sus acusores en la cruz. Debemos aprender a perdonar a los que nos ofenden. Haciendo un paréntesis y volviendo a retomar esta parte de olvidar y perdonar, lo que no deseamos o lo que no es la forma correcta de hacerlo es actuar de la siguiente manera:
voy a actuar como si el pecado nunca hubiera ocurrido y voy a vivir como si no lo recordara. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Por amor al Señor voy a perdonarle su pecado y voy a seguir adelante. Y en esta parte dice, voy a actuar como si el pecado nunca hubiera ocurrido y voy a vivir como si no lo recordara. Esta es una forma incorrecta de ofrecer un perdón. Porque, por ejemplo, imagine usted la víctima de una violación. Ella decide perdonar a su violador, pero eso no significa que deba de actuar como si el pecado nunca hubiera sucedido. Debe de tener cuidado y debe de alejarse de él. ¿Está de acuerdo? Sobre todo si esa persona no ha sido transformada. No es que olvidemos el pecado, sino que seamos conscientes de la condición que se está viviendo. El perdón implica ya no guardar rencor en contra de una persona. Sin embargo, el perdón es diferente de la confianza. Te puedo perdonar, pero quizá lo que se rompió ahí fue la confianza. Entonces ya no la podemos retomar, a no ser que haya un cambio en la otra persona, que sea evidente ese cambio. Entonces podemos retomar esa confianza, quizás hasta una relación. Pero si no es a ese cambio, entonces estamos condenados a ser heridos nuevamente de la misma forma. Lo ideal es perdonar y olvidar. Sin embargo, el cambio de corazones es un asunto solamente de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Y Dios es el que transforma. Y Dios es el que cambia. Ser prudente no significa que no hemos perdonado. Simplemente significa que no somos Dios y que no podemos ver el corazón de la otra persona. Entonces podemos perdonar y ser prudentes con lo que está pasando. Existen muchas razones por las cuales más nosotros debemos de ofrecer el perdón. Y reconocemos algunas de ellas. La falta de perdón es un obstáculo en la relación con Dios. No lo busque, lo voy a leer, solo anótelo. Nuestra comunión con Dios se ve obstaculizada si nosotros no perdonamos. Mateo 6:14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hebreos 12:15 que acabamos de leer. La falta de perdón hace que haya un nacimiento, que nazca una raíz de amargura. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La falta de perdón es un obstáculo en la oración. Marcos 11:25. Cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Predicar del perdón, aconsejar del perdón, exhortar sobre el perdón, es fácil. Experimentar el perdón en carne propia es realizar un ejercicio que siempre nos va a costar trabajo, porque van involucrados nuestros sentimientos y debemos de sujetarlos y obedecer la instrucción. El llamado que hacemos hoy, esta mañana, por medio de esta enseñanza y recordando el motivo de nuestra serie, el de ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es utilizar el modelo de perfección en Él y aplicarlo en nuestras vidas. Sí, yo lo sé, es algo complicado. Sé que aún no llegamos a este estado de perfección,
Pero para eso estamos aprendiendo, para reconocer que tenemos que trabajar en algunas áreas en nuestra vida. Este tipo de perdón, el que ofrece nuestro Señor Jesucristo a las personas que lo estaban crucificando, no está en nosotros, no nace de nosotros, no nos va a salir fácil. Esta es una obra del Espíritu Santo. Esa obra del constructor. ¿Recuerda la imagen que le ponía al principio de nuestra serie? En donde Dios veía la perfección de su Hijo y veía todas nuestras imperfecciones, y con la obra del Espíritu Santo golpea y golpea, quitando todo aquello que sobra para hacernos a semejanza de su Hijo. Pues esta es una de las cosas que el Señor tiene que quitar. La falta de perdón en nosotros tiene que ser desarraigada. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, el que muchas veces ocasiona ese encuentro, el que prepara la situación, el que nos acerca a las personas. Si te está costando trabajo dar el perdón, si tienes problemas para perdonar a alguien, no lo dejes pasar, no le des vueltas, no lo tomes a la ligera, no lo minimices. No dejemos que la falta del perdón nos impida disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Recuerda, debes de decidir y disponerte a perdonar. El Señor realizará la obra en tu corazón. El pedir perdón no es un símbolo de debilidad. El saber perdonar es una característica de alguien que acepta a su prójimo como él es. Hay que saber pedir perdón, y sobre todo hay que saber perdonar. Quiero cerrar de esta manera. El rey de Francia, Luis XII, tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que formaran una lista de sus perseguidores y marcó enfrente de cada nombre una gran cruz negra. Cuando se supo esto, muchos de sus enemigos huyeron porque creyeron que con ello era una señal de que él quería castigarlos. Pero el rey, sabiendo sus temores, mandó que los llamaran, asegurándoles el perdón, y les dijo que había puesto esa cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y esforzarse a seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. Dios pone la cruz a un lado y sobre los pecados de los creyentes arrepentidos, y los perdona. Amén. Cierre sus ojos. Vente, Dani. De la misma manera en que nosotros somos ofendidos, muchas veces nosotros también ofendemos. ¿Quién no ofende? ¿Quién no lastima? ¿Quién no ha sido lastimado? Si podemos preguntar aquí, podemos sacar que todos hemos sido lastimados de una u otra manera, de una u otra forma. Y Dios habla a nuestro corazón para que nosotros seamos libres de estar cargando de esto. Puede ser nuestro propio cónyuge, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro jefe, no sé, algún amigo que te traicionó, muchas condiciones. Y quisiera decirte que quizás perdones hoy y mañana tengas que volver a perdonar, y pasado tengas que volver a perdonar, porque somos seres imperfectos, porque seguimos fallando, porque seguimos siendo movidos por nuestros sentimientos, porque a veces nos comportamos de manera egoísta, porque vemos más lo de nosotros que lo de los demás. Podemos esconder delante del Señor estos sentimientos, podemos esconderle
decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón. No nos engañemos. El Señor sabe perfectamente cuál es el área que no hemos querido entregar o en la cual no hemos podido perdonar, real y sinceramente. ¿Podremos engañarte, Señor? Es imposible. Tú conoces lo más profundo de nosotros, aún nuestros pensamientos. Aquello que a nadie confiamos, Señor. Tú sabes lo difícil que puede ser para nosotros el perdonar, o quizás el pedir perdón. Que en cada momento que viene el dolor a nuestro corazón por esas ofensas que hemos recibido, recordemos la cruz como el gran símbolo de misericordia inmerecida, el gran símbolo de amor que tú derramaste por mí y por todos mis hermanos, como el símbolo de mis innumerables fallas, todas las que nos has perdonado y que aún me sigues perdonando, porque te sigo fallando, te seguimos fallando como pueblo tuyo, y tú sigues borrando nuestras ofensas, sigues borrando nuestros pecados por tu gran misericordia, por tu gran amor. Por eso recordamos, Señor, que en la cruz, en medio de aquel gran tormento que estabas pasando, dentro de esa condenación, se llevó a cabo una extraordinaria obra de misericordia. Cuando tú declaraste: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ponemos delante de ti nuestras vidas. Oro para que si mis hermanos tienen cuentas pendientes, Señor, las ajusten, que puedan perdonar, que puedan ser libres en ti, que podamos extender ese perdón, Señor, como una decisión voluntaria, sabiendo, Señor, que aún quizás no haya cambios en la otra persona, pero que es para mi bien, que el que está sanando es mi corazón, Señor, para que yo pueda seguir adelante. Esa es una de las áreas, Señor, que te entregamos para que tú obres, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a ayudarnos a hacer lo que para nosotros es literalmente imposible. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo.